Y cuando son las 8:35 en este 27 de noviembre del año 2023, iniciamos nuestro panel de conversación de los días lunes, saludando inmediatamente a la conductora de nuestro departamento de prensa, perdón, editora general de nuestro departamento de prensa, se me cruzó ahí un pajarito, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días, Patricio, ¿cómo estás? Muy bien, con harto ánimo en día lunes. Saludamos, como siempre agradecemos a la expresidenta de Evópoli, académica, Luz Poblete, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, gusto de saludarlos nuevamente, a ustedes y a todos los auditores. Gracias, Luz, y saludar también al, colega, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. Bienvenido, Juan Andrés, muchas gracias por estar acá en el estudio. Muchas gracias pues por la invitación. Hola, Luz, hace tanto tiempo que no nos veíamos. Tanto panel sin vernos, sí. Qué gusto. Así es. Bueno, aunque sea a través de la pantalla, para la próxima esperamos aquí, Luz, tenerte en nuestro estudio. Pero bueno, entremos en materia inmediatamente con los temas que se están desarrollando durante esta semana, la semana pasada, que ha estado muy cargada en materia de seguridad, de migración, los Juegos Panamericanos, luego los Parapanamericanos, y quedó un poco relegado el tema de las campañas, por el a favor y el en contra, y quizás agarró un cierto vuelo a propósito de una franja por el a favor, donde se reproduce esta frase que se viralizó, ¿no? El que se jodan. Esto ha generado varias repercusiones. Ayer le preguntaban en Canal 13 a Javier Macaya, presidente de la UDI, y él de alguna manera lo justificaba y decía que eso tenía que ver con la molestia, con la rabia hacia el gobierno, que andaba en bicicleta, que andaba bailando el congelado, ¿no? Él trata de hacer ahí una interpretación y él defiende esta frase, o le da cierto contexto, ¿no? Y dice que tratan de representar de alguna manera el sentir ciudadano a través de esta frase en la franja. Lo cierto, Luz, Juan Andrés, es que la franja ha tenido poco de contenido, ambas, Yo me he dado el trabajo de ver las dos y de repente uno se confunde cuál es cuál. Pero ha tenido poco de contenido respecto de lo que se va a plebiscitar. Efectivamente, en diciembre hay una intención manifiesta por parte de algunos integrantes del a favor de vincular esto con el gobierno, ¿no? Lo que parece poco responsable, por decirlo de alguna manera. Bueno, ese es el terreno en el que nos estamos moviendo a 3 semanas, un poquito menos de 3 semanas del plebiscito, donde además las posiciones se van acercando. Luz, te doy la palabra para que puedas referirte a las campañas, cómo lo estás viendo, y bueno, y hacerte cargo también en parte, ¿no?, de estas críticas que han surgido a propósito de la franja del a favor. Bueno, efectivamente sabemos que en periodo de campaña cada uno de los equipos, ¿verdad?, trata o intenta en corto tiempo, porque además esta campaña tiene una salvea, que ha sido todo muy apretado y no es fácil tratar de transmitir todos los mensajes, cuando además las encuestas al menos han mostrado una brecha entre ambas posiciones, y uno a toda máquina intenta acercarse a. Lo que hemos sabido y lo que hemos también conversado en este panel es que probablemente se trate poco del texto, cosa que a mí me apena mucho, porque creo que es un buen texto a proponer a la ciudadanía. Hay muchas novedades respecto de cosas que no existen, no han existido jamás en la historia de Chile dentro de su texto constitucional, y creo que eso vale la pena rescatar, pero sabemos que las campañas políticas son un poco así, sobre todo en un fenómeno como este, que es un segundo proceso constitucional después del fracaso del anterior, en el cual se había puesto todas las fichas, especialmente este gobierno, había puesto todas sus fichas en el apruebo, en el caso anterior. En el caso de Evópoli, ustedes saben, ha estado siempre interesado en tener una transformación profunda de su constitución, y eso ha hecho que hemos sido siempre activos en la participación de cualquiera de estos procesos, desde Michelle Bachelet hasta habilitar incluso este segundo proceso y participar de él. Por lo tanto, claro, tú me dices respecto de una frase o no, sabemos que si uno analiza, yo creo que poco y nada se ha visto esta franja en distinto, por lo menos se muestran más o menos los indicadores distintos a la franja de lo que fue el rechazo y el apruebo, hoy día el en contra y el a favor, han sido muy poco vistas. Se utilizan otras plataformas para tratar de entregar todos los mensajes, como son especialmente las redes sociales.
respecto a una frase o no, bueno, todas las campañas intentan irrumpir con algún contenido, con una frase, ser irreverentes en eso para tratar de movilizar a la ciudadanía. Yo nunca estoy muy de acuerdo con tratar de hacer frases que puedan ser, que traspasen un límite de, no sé, la insolencia o el respeto o lo que sea, pero entiendo que las campañas políticas tienen algo de eso también para tratar de movilizar e irrumpir. Queda muy poco tiempo. Yo creo que en esto el trabajo territorial, los dos despliegues territoriales, también tienen que ser, lo dicho desde el principio, muy importante y que las personas, los que han sido protagonistas de este proceso, especialmente los consejeros o figuras políticas que realmente puedan explicar el contenido, estén, ojalá, lo más desplegados posible con lo poco que queda. Ahora, seamos bien sinceros y realistas. Esto, insisto, no se va a tratar probablemente, lo cual es muy triste pensar que un segundo proceso no se trate del texto en sí, y cada uno va a basar su estrategia, como se han basado históricamente, es que al final termine siendo un voto en contra de algo, ¿no? Y no a favor de algo, que es lo que uno esperaría en la seriedad y la responsabilidad del proceso. Sí, yo como ciudadano encuentro que la franja no es mala, que es muy mala. Muy mala. Sí. Creo que, pero las dos son igual de malas. Que desinforman un poco a la gente. Es que eso es lo que iba a decir. Si yo quisiera saber algo sobre cómo tengo que votar, de verdad no hay que ver la franja. O sea, disculpen que es mi opinión, porque es una conexión de eslóganes sin fundamento, y en el a favor dan los mismos eslóganes para votar a favor que en el en contra para votar en contra. Entonces uno podría, por las mismas razones, votar por cualquiera de las dos opciones. Ahora, dicho esto, hay entiendo lo que plantea Luz, en el sentido de que de repente uno no puede hacer generalizaciones a partir de una frase, ¿no? Pero ahí hay un punto que es más bien político, en el sentido que hay quienes dicen que esta frase, que es la que más ha generado repercusión durante toda la franja, que es el que se jodan, sería representativo de un texto cuya vocación es más confrontacional que unitaria, ¿no? Y en ese sentido, entonces, pasaríamos ya a la crítica política y no necesariamente así la frase más o menos afortunada. A ese respecto, Juan Andrés, ¿qué decir? Mira, yo creo que, además lo han dicho explícitamente, no es que uno lo interprete. La derecha lo que está buscando, y lo va a incrementar, es tratar de que esto se trate de una evaluación, por cierto, ellos están buscando negativa hacia el gobierno. Uh-huh. Y que se asocie, igual como se asoció la otra vez, al resultado, al rechazo. Porque la otra vez efectivamente fue así. Yo tengo la impresión que eso hoy día no es tan realista, ni tampoco puede que dé los resultados que están esperando. A mí me da la impresión, y por los estudios que uno tiene y que observa, que el descontento ciudadano, particularmente en esas 4,5 millones de personas que votan por voto obligatorio, que no lo hacían antes, hay una distancia muy grande hacia el sistema político en general, los partidos, las instituciones. Hay un distanciamiento al proceso mismo, o sea, yo creo que eso no ha cambiado, ¿no? Incluso el porcentaje de personas indeciso es alto, y las personas que no tienen claro si van a votar o no también es relativamente alto. Me da la impresión que las dos franjas lo que están buscando es tratar de conectar con esa ciudadanía, que, como digo, es una ciudadanía que se siente tremendamente abusada por distintas razones, en los planos económicos, sociales, vive la inseguridad, que es real, que duda cabe, y que tiene, insisto, puntos de referencia para decidir un voto como este, que efectivamente no están en el proceso mismo. Yo creo que uno le puede gustar o no eso, pero en ese mundo, ese universo, yo insisto, 4,5 millones de personas tienen una apreciación de sentirse muy abusados por mucho tiempo, y lo que están buscando son cuestiones que uno encontraría del todo razonables, ¿no? O sea, que mejore la educación, la salud, Ya, pero entonces eso sería, Juan Andrés, reconocer que la campaña está hecha para gente que no tiene ningún interés en la política, por lo tanto gente a la que hay que llegarle de la manera más rápida y... Mira, siendo bien realista es así, pues claro. Uh-huh. Porque tú sí, en 2 semanas y media no le cambias ni las actitudes ni las conductas a las personas. Luz, ¿cómo...? Bueno,
¿Estarías de acuerdo con esa afirmación? Uno como que lo puede deducir, ¿ah? Pero en el fondo es para quiénes se hace esta franja. Porque, perdona, porque sí. yo solo Sí. una cosa, porque esas personas son las que van a decidir el resultado. No los que están, los pro gobierno o la derecha y su votante histórico, son estas personas. Entonces yo creo que ahí hay un punto de referencia que me parece que el que está, no sé si lo van a lograr, ojo, Sí. porque yo de acuerdo a lo que tengo como antecedente, el Consejo Nacional de Televisión, que quien está viendo más las franjas son mujeres de arriba de 50 años, sectores medios bajos, y punto, y no mucho tampoco. O sea, los demás públicos, la demás ciudadanía está prácticamente fuera de la franja. Luz. No, estoy totalmente de acuerdo con que la campaña se va a basar, y es lo lógico, ¿no?, a los indecisos. Sabemos históricamente, y esto la evidencia lo muestra del comportamiento electoral en cualquier parte del mundo, que quienes son de voto duro, da lo mismo lo que tú le digas, va a votar por aquello que lo convence previo a incluso a los procesos, porque es por tema de cercanía, ¿no?, de proximidad a esas ideas, a lo que representa, ya sea como lo quieran interpretar. Lo cierto es que hay un voto duro para el a favor y hay un voto duro para el en contra. El punto está en que la mayoría, o al menos quienes van a dar vuelta a esta elección, tiene que ver con esos indecisos. Entonces, lógico que las campañas, bien o mal, desde las franjas como también las campañas comunicacionales en territorio, se concentren en esos grupos que están más bien indecisos. Y ahí viene todo el juego de la desinformación, la del fake news. Obviamente, para Juan Andrés va a estar desde un lado, para nosotros va a estar desde el otro lado, y que es los que tratan de explicar o tratar de interpretar lo que significa este proceso. Para algunos va a ser orientado, como lo ha sido a favor, de ver esto como un cierre de un proceso que ha sido doloroso, que ha sido largo, que ha provocado inestabilidad, incertidumbre, ¿verdad? Y para el en contra es como decir, mira, si va a ser esto, mejor me quedo con lo que tenemos y tratemos de ahí tratar de transformar algo, o reformar en este caso. Entonces, cada uno lo va a orientar, pero es cierto que va a ser hacia los indecisos. Lo que también está demostrado en comportamientos electorales es que gran parte de los indecisos se decide la última semana, e incluso el último día, cosa que a mí me llama muchísimo la atención. O sea, hay un más o menos casi un 50% que ya tiene, que es este voto duro, supongamos que es mitad y mitad, y que la otra mitad se decide la última semana. Y de esa mitad, la mitad lo decide el último día, e incluso en la fila, aunque no parezca un poquito insólito en decisiones tan relevantes, desde el presidente de la República, ¿no?, hasta todas las elecciones populares, pero sobre todo esta, que es de sí o no, que es binaria, se pueda decidir el último día. ¿Por qué? Porque sabemos que ha sido un proceso que no ha llamado la atención como llamó el proceso anterior, que con todo lo malo que era, sí lograba despertar una cierta motivación y de estar muy atento. Tanto en la franja también fueron vistas como de manera histórica, o sea, como que había recuperado esa masa que vio la franja del plebiscito del sí y el no, se recuperó el año pasado. No habían sido tan vistas las franjas en los últimos tiempos, en las últimas elecciones. Claramente este proceso no ha provocado ese entusiasmo desde su inicio, ya sea por el desgaste ciudadano, el desencanto, el malestar, el decir la verdad que esto no me soluciona nada, y eso lo sabemos, más allá de lo que uno piensa, porque uno estando en la política cree que a todo el mundo le importan los mismos temas de a uno, y la verdad es que a la ciudadanía en general no les interesa, menos este proceso, menos en el ambiente de inseguridad en el que se está moviendo, en la incertidumbre, de inestabilidad. Y por lo mismo, uno intenta, dentro de este poco tiempo tan reducido, el poder decir, oye, justamente la idea es entonces poder cerrar este ciclo. Sea como se cierre, o sea, más allá de que ustedes saben cuál es mi postura respecto a este proceso en particular, pero independiente de eso, igual va a haber un cierre, ya sea que gane el a favor, porque efectivamente se va a tener que implementar este proceso, y ya sea gane en contra, porque sabemos que no se va a abrir un tercer proceso, o al menos no en corto tiempo, sino que ya tendría que pasar otra cosa. Entonces, creo que en ambas elecciones, o en ambas opciones, lo cierto es que tiene que haber un cierre, y hay que tratar de entusiasmar para que esa ciudadanía vote lo más libre posible, lo más informada,
y queda muy poco tiempo. Sí, bueno, al menos en este gobierno un tercer proceso se ve totalmente inviable, así lo han dicho también desde el propio gobierno. Ahora, entendiendo la lógica de las campañas, de que se apunta a una mayoría de indecisos, con algunas ideas fuerzas, siempre en las campañas ocurre esto, ¿no? ¿No les parece que es deshonesto intelectualmente vincular esto con el gobierno, que más allá que los partidos de gobierno tienen una posición, el gobierno ha sido bien neutro en esta pasada, ¿no? A diferencia quizás de la anterior, ¿no? Ha sido bien prescindente, y vincular esto con el gobierno porque al gobierno le quedan 2 años. Un texto constitucional esperamos que rija los próximos 30. Por lo tanto, que la gente decida, tome su decisión respecto del desempeño de un gobierno y una coyuntura específica respecto de temas como seguridad, por ejemplo, ¿no? Que además poco se vincula con la Constitución. Parece como torcer mucho el argumento, Juan Andrés. ¿Cómo ves eso? Porque lo estamos viendo. Yo voy a citarles una entrevista ayer en el diario El Mercurio, Jimena Rincón, que dice: sí, tenemos que preocuparnos de que la ciudadanía reconozca que el en contra es la postura del gobierno. Y esto lo ha dicho Guillermo Ramírez, lo ha dicho ayer, bueno, Javier Macaya lo planteó, lo han dicho desde demócratas, ¿no? Desde todos los partidarios de a favor. A Evópolis no se lo he escuchado, sí hay que ser justas, pero ¿qué les parece eso, no? Porque pareciera que el texto o no es tan bueno o cuesta mucho defenderlo para tener que recurrir a argumentos como este. Yo creo que, no sé, refleja un poco de desesperación y también un error recontra grande, porque están buscando hacer una asociación que ellos pensaron, ellas y ellos pensaron que en el plebiscito anterior les resultó. Pero ocurre que la ciudadanía, una parte importante de la ciudadanía que votó rechazo, y eso es lo que te muestran los estudios cualitativos, las cosas que se han investigado en relación a eso, es una ciudadanía, yo diría, que no tiene una postura estrictamente política en relación al gobierno o a los partidos. Distancia sí. Yo diría, mucha indignación, mucho sentimiento de abuso generalizado. Pero fíjate que todos los estudios lo que te muestran es que ese tipo de ciudadanía quiere una nueva constitución. Sí. Y a la vez está de acuerdo o quiere también que esto se cierre porque está cansada. Entonces, yo diría que es una subjetividad que aparentemente para alguien podría ser muy contradictoria, pero es una subjetividad real. Esa es. A esa ciudadanía decirle, mire, ¿saben qué? Si usted vota en contra, está favoreciendo a este gobierno, yo creo que le tuerce la posibilidad de que esa persona haga una mínima reflexión respecto de lo que significa este plebiscito. Y me da la impresión de que con ese mensaje van a tener muy poco alcance. Sí. Muy poco alcance, porque creo que esta ciudadanía, en función de lo que está cursando, de lo que está mirando y de lo que quiere, yo diría que va a votar porque esto se acabe, se cierre, va a votar porque efectivamente hayan cosas que puedan mejorarse y no empeorarse, y ahí hay cosas concretas que yo creo que oblicua la posición de la favor, por ejemplo, lo que significa constitucionalizar la AFP, o constitucionalizar ISAPRE, o constitucionalizar algo que dijeron abogados que no son de izquierda. Son abogados y académicos que además trabajan en una universidad privada y bastante prestigiosos, respecto de que esta constitución, este proyecto, este texto, va a dificultar severamente la persecución al crimen organizado, en particular al narcotráfico. Entonces, esas son cuestiones súper fuertes. Yo diría que del mismo modo como golpeó esa carta, que es una carta, insisto, nadie indujo, es una carta que fue publicada por El Mercurio, que respondió después el señor Hermosilla en otra carta al Mercurio, ¿no? Sí. Yo te diría, te van generando una subjetividad respecto de los temas que efectivamente a la ciudadanía sí le preocupan. Ojo, con esto cierro. Yo da el dato de las mujeres. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un sector que se está inclinando, por lo que se percibe, por un tipo de en contra a nivel de mujeres, porque ve que en el texto hay cuestiones que afectan severamente. Por ejemplo, súper concreto, Papito Corazón, el tema de niñas y niños. Sabemos que nosotros en Chile, las mujeres, las madres, son las que se quedan
a todo momento y a todo evento a cargo de las niñas y los niños. No somos los hombres, ¿no? Eso es así. Sí. Entonces, para las mujeres es súper fuerte si hay un nivel o un texto. ¿Cuál es el sentido de protección a la infancia que tiene el texto? O sea, yo digo, insisto, a pesar de que hay poca información, es verdad, es cierto eso. Sin embargo, hay cosas que han ido cursando y que a esta ciudadanía, le muestran de que el texto es muy malo en estos aspectos. Bueno, disculpen que uno todavía peque de idealista, pero creo que uno en general no, lo ideal sería no renunciar a que la política cumpliera algún tipo de función pedagógica, y como que en esta vuelta no lo está teniendo, porque las fuerzas políticas en general, digo transversalmente, parecen, por razones pragmáticas, no estarle diciendo a la ciudadanía en qué consiste realmente un debate de tipo constitucional, ¿no? Al punto, Luz, de que todo vale. O sea, ayer me llegó un, ¿cómo se dice por internet? Un flyer, en fin. Un afiche, ¿no? Que decía, si estás en contra del gobierno de Boric, vota en contra. O sea, ya a ese nivel de que todo vale, ¿no? Pero bueno, Luz, el punto que señala la senadora Rincón, que entiendo que es un punto que ha sido conversado dentro de la favor. Hay una estrategia. Sí, claro. Sería a su vez un reconocimiento de que es la carta que falta por jugar para lograr revertir esta diferencia que se aprecia en las encuestas. Mira, desconozco si esto es una estrategia o no. Me imagino que eso también lo conversan dentro del mismo grupo. Yo sé que Demócratas y Amarillos conversan más que lo que se pueda conversar con Chile Vamos. No. Ellos tienen sus razones por las cuales votar a favor, muchas coinciden, por supuesto, con Chile Vamos, como lo tienen también los otros partidos. Yo lo que suelo tener cuidado, porque convengamos que si alguna conclusión, que todavía, de hecho, nadie se puede arrojar, digamos, el tener cuáles son las causas, el fenómeno, porque es multifactorial, y las distintas dimensiones que han participado de las más de 14 elecciones que hemos tenido en tan pocos años, debes poder entender este nuevo electorado. Primero porque nuestra población ha cambiado en sus características, en su exigencia, en su acercamiento a la política, en su acercamiento a estos temas, porque cambiamos de voto voluntario a voto obligatorio. Entonces, todas esas variables se conjugan en decir, ¿sabes qué? Hay un punto en que estamos ciegos. Tenemos un punto ciego, muy importante, porque cada una de las elecciones pareciera tener naturalezas distintas. ¿Qué conclusiones han sacado que los estudiosos de estos temas? Y es que efectivamente, como les decía, más allá de que la decisión se toma muy encima y con muy poca información real, es más bien intuitiva, afectiva, dirán otros, que racional, ¿no? A pesar de que el comportamiento se llama racional, que de racional no tiene nada, pensando en cómo se dan también las campañas. Pero lo otro que se ha concluido es que todas estas últimas elecciones han estado bien teñidas de un voto más bien en contra que a favor de algo. ¿Me explico? O sea, yo no voto porque en realidad el superproyecto de un candidato como Gabriel Boric, ¿verdad?, le va a dar algo nuevo, un aire nuevo, va a transformar el país. Sabemos que no es así, que efectivamente se vota en contra para que no salga el otro candidato o para que esas ideas no me convencen porque quiero darle un voto. O sea, como decir, todo lo que han hecho en la política no nos gusta. Sabemos que los que están más en este momento con mayor desaprobación es el gobierno, es el Parlamento, son los partidos políticos, por lo tanto no están dando respuesta a nada. Y en eso la ciudadanía, bueno, ya tengo que ir a votar, bueno, por lo menos votaré en contra de otra cosa, a ver si alguien hace algo. Es un poco así, y es así de impotente para quienes nos dedicamos a esto y queremos dar algún rasgo de seriedad, de responsabilidad, de, oye, sí, de verdadmente nos tomamos en serio la política. Y creo que no ayuda mucho también los discursos de desinformación o de explicación que hay. Porque yo puedo estar efectivamente en contra de un texto porque no me gusta cómo se plantea, por ejemplo, la consagración de varios derechos que no existen en la Constitución respecto a las mujeres. Ya se han desmentido un montón de temas como los que decía Juan Andrés. No es que esta Constitución ni consagra ni a las FP ni a las ISAPRES, por solamente consagrar un sistema mixto de libre elección donde tiene que participar, por supuesto que el Estado,
tiene que participar de alguna manera, como también los privados que han demostrado poder hacerlo bien, con mayor regulación o no, con evitar los abusos, porque en eso sí estamos de acuerdo con Juan Andrés, que esta ciudadanía ha sido tremendamente abusada, pero no solamente, como podrá decir la izquierda, que ahí sí que tenemos una diferencia con Juan Andrés, no es el modelo económico, es el modelo político. Es el modelo político. Son los políticos los que le han fallado a la ciudadanía, no es otra cosa, porque son ellos los que toman las decisiones en el Congreso y en los ejecutivos. Entonces creo que en eso sí hay que avanzar, porque efectivamente este texto o cualquier texto constitucional lo que pretende es tratar de orientar a un país y dar las reglas generales para las próximas generaciones, no es para el gobierno de turno. Y en eso sí, yo siempre voy a abogar porque las campañas, aunque son más fome, las que podemos hacer desde Ópoli, son más fome, son más informativas que en realidad tener que votar en contra de algo, porque si no este loop va a ser eterno, y eso es lo que no entiende la política, que de lo que está cansada la ciudadanía es justamente de, oye, pónganse de acuerdo una vez por todas, porque al final, mientras ustedes se ponen de acuerdo, los que fallan, los que están viviendo afuera sin estos acuerdos son de tener una educación en el suelo, una educación pública en el suelo, con tener una salud en el suelo, con tener una inseguridad sin precedentes, porque no hemos podido entender que la criminalidad cambió, que son otras las medidas las que se tienen que tomar, mientras nos estamos mirando entre los políticos, hablando temas de políticos que en realidad no le importa a nadie, y lo que sí quieren ver es una señal, ojalá real, profunda y seria y distinta, de tratar de ponerse de acuerdo para avanzar en las materias que le importa a la ciudadanía. Sí, bueno, ambas posiciones son igualmente legítimas, ¿ah? Y llevándolo a lo que decía Luz, por ejemplo, en el tema previsional, es súper legítimo que alguien piense que se debiera garantizar la libertad de elección en una constitución para garantizar un sistema mixto con el rol de los privados y el rol del Estado, y también es legítimo que otra persona considere que eso no debiera estar en la constitución, por ejemplo, ¿no? Como lo han dicho varios integrantes, por ejemplo, de Centro incluso. El tema es que debiera estar ahí centrada la discusión y no en eslóganes, no en noticias falsas, ¿no? Que es lo que hemos visto harto las últimas semanas. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa cuando son las 9:02. A la vuelta seguimos hablando de otros temas que de alguna manera también se vinculan con el debate constitucional. Vamos a un breve alto y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. Radio Universidad de Chile los invita cada martes a las 11 horas a sintonizar el programa Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Los invitamos a hacer reflexionar sobre la sexualidad de ayer y de hoy bajo la lupa de las personas mayores. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores, cada martes a las 11 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Cine. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello cine. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Cine, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Pararle el carro a mi amigo por la forma en que trata a su pareja, cuenta. Apoyar a mi hija que decidió denunciar después de años, cuenta. No compartir las fotos privadas que me envían, cuenta. Llamar al 133 si veo a cualquier mujer en riesgo, cuenta. Para dejar la violencia de género en cero, todas y todos contamos. Acompaña, interviene, interpela o denuncia. Conoce más en lleguemosacero.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. 9:05. Seguimos en Radio Análisis, a esta hora de la mañana, con Juan Andrés Lagos, con Luz Poblete y con Montserrat de Rolano, en la Radio Universidad de Chile, la red de radios que piensan, Uchile TV, conversando sobre la contingencia. Y bueno, aparece rápidamente el tema de la seguridad pública, que es un asunto bien central. No hay que olvidar que el presidente de la República, ni más ni menos, suspendió el viaje a la COP28 para poder abordar este asunto. Entre paréntesis, entrevistamos más temprano a Paulina Aldunce. El tema de la COP28 es un tema central. Siempre decimos acá, disculpen los lateros, el tema más importante para la humanidad ahora, incluso es más importante que el debate constitucional y todo lo demás. Y el viaje que hicieron a la Antártica con el secretario general de la ONU, que pasó bien inadvertido, pero es de una relevancia mundial. Sí, totalmente. Pero bueno, hecho el paréntesis, volviendo al tema de la seguridad pública, está abierta la pregunta respecto a cómo podemos enfrentar esto. Yo siempre cito a Juan Andrés Lagos porque hace mucho tiempo, y me llamó la atención, siempre se lo digo a Montserrat y lo digo al aire, Juan Andrés dijo que este era un tema que tenía que pasar a un acuerdo de Estado. Incluso, Juan Andrés, tú dijiste que la izquierda debía salir de algunas aprensiones que tenía para poder contribuir a este tema. Pero bueno, pasa el tiempo y lo seguimos viendo en este entrevero coyuntural del dimes y diretes, en fin. Bueno, más temprano entrevistamos al profesor Hugo Fruling de la Universidad de Chile, y en realidad el profesor Fruling dijo varias cosas, una persona que lleva décadas investigando el tema, dijo varias cosas que son completamente impopulares. Primero dijo que los medios de comunicación y los políticos incurrían en un grave error al poner como la misma cosa la percepción de inseguridad con los índices de delincuencia. Decía que las dos cosas eran muy importantes, pero que son distintas. Luego hizo todo un fundamento técnico de por qué el estado de excepción era una medida que no iba a contribuir en nada a resolver el tema. También hizo planteamientos respecto a que si bien había que mejorar muchísimo en la expulsión de migrantes irregulares, no se podía con el ritmo que estaba pidiendo la oposición, y eso tampoco por sí solo resolvía el problema. En fin. Y además que pueden volver, decía. Claro. Bueno, conversando con el profesor Fruling, uno se queda con la impresión de que la política, ustedes saben que acá no lo decimos así como los políticos, sino para reivindicarla, ¿no? Está apuntando en la dirección equivocada, ¿no? O se está moviendo con coordenadas que no van necesariamente al problema de fondo. Bueno, Luz, lo quiero plantear así en términos bien generales. No te quiero preguntar por los 12.000, obviamente va a salir el tema, pero tu reflexión respecto a cómo estamos enfrentando este tema, que nadie le quita el valor ni la importancia, ¿no? Pero bueno, creo que también es válido o es necesario escuchar a veces a los expertos para poder enrilarnos bien, ¿cómo lo ves? Absolutamente.
Como tú dices, yo creo que primero hay que plantearse el problema como algo más bien transversal y profundo que se viene incubando hace muchísimos años y que nos ha dado señales que yo creo que ningún gobierno ha sido capaz de darle como la atención adecuada. No sé si me explico, porque primero yo estoy de acuerdo, y si Juan Andrés lo ha dicho antes, concuerdo con él, de que esto tiene que ser una política de Estado. No, Chile no tiene prácticamente políticas de Estado, tiene gobiernos de turno que cada uno se preocupa de sus temas de relevancia, de interés, de mayor interés, de convicción, de principio, de ideologías, pero poco de políticas de Estado. Y es a propósito de la discusión constitucional que teníamos en el bloque anterior. Dicho esto, efectivamente el tema de la seguridad, lo que yo he conversado con los expertos, esta vez más allá de la idea de uno quiere las medidas rápidas, es que primero Chile ha reaccionado y no se ha anticipado a una evolución que ha tenido la criminalidad. Yo creo que esto lo hemos escuchado varias veces, pero no le hemos puesto toda la atención, y cuando cambia la criminalidad, ¿verdad?, que se hace con mayor intensidad, con fuerza, con armas, con agresividad, distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados con los chilenos y chilenas en general, y por lo tanto también quienes manejan y administran esto, como son los ministerios del Interior, en el caso nuestro, de Chile. Incluso se planteó, ¿verdad?, dividir ese ministerio para que efectivamente se pudiese concentrar, teniendo unas fuerzas policiales debilitadas, tanto en el sentido de la imagen pública, ¿verdad?, con lo que se ha dicho y hecho de carabineros, más que ponerle la atención en su formación para que puedan administrar esto, por un lado, y por otro lado la poca convicción que ha tenido este gobierno, que ha tenido que cambiarla fruto de las circunstancias, pero de nuevo en forma reactiva, no porque se crea que el tema de seguridad sea algo importante, y eso ha sido difícil para él, por favor, no lo quiero decir en forma peyorativa, lo digo en serio, primero porque no estaba planteado ni siquiera en su programa un plan respecto de la contención de la inseguridad y la violencia y la delincuencia que ha tenido Chile, y súmale a eso el crimen organizado, súmale a eso el narcotráfico, súmale a eso el terrorismo, ¿verdad? Que son cosas que si uno no las dice por su nombre y no las entiende, difícilmente puede tomar medidas respecto de eso. No había agenda de seguridad cuando llegó este gobierno, cuando asumió este gobierno, no había. Y ha tenido que ir cambiando, y con estas yo encuentro que son las buenas volteretas, es como asumirlo, y son las buenas volteretas que un gobierno se tiene que dar, producto de una demanda de la ciudadanía, de tener hoy día, de primero activar muchos proyectos de ley que estaban durmiendo en el Congreso, por más bien rivalidades ideológicas que porque la necesidad de poder avanzar en ellas, y también obviamente una oposición que tiene que estar dispuesta a volver a conversar esos temas y avanzar por más allá del momento como electoral o político en el cual se puedan dar. Esas coyunturas tienen que estar transversal y por sobre cualquier momento electoral en que se encuentre el país, porque si no difícilmente se va a poder avanzar. Me quedo hasta ahí porque probablemente tiene algo que decir. Sí, bueno, quiero volver al tema de una política de Estado, Juan Andrés, que ha sido el intento de este gobierno, yo creo que en el gobierno pasado también, con oposiciones muy duras, muy obstruccionistas. Recordemos lo que pasó también en el gobierno anterior, y se avisó, era difícil una posible política de Estado, ¿no? Hemos tenido en este caso llamados, por ejemplo, de la ministra del Interior a que la oposición se reúna, ¿no? Incluso convocando a exministros, y no tenía una respuesta positiva, y en paralelo hay propuestas que son bastante simplistas, por no decir populistas, ¿no? Como el tema del estado de excepción. Ayer o hoy el ex comandante en jefe del ejército, el general Martínez, dijo que no era una buena idea. Tenemos senadores que, por ejemplo, proponen castigar con cárcel a menores de 16 años. El tema de la expulsión inmediata, ya vimos la semana pasada que no es llegar y expulsar nomás, además de la cantidad de recursos que esto demanda. Entonces, en paralelo tenemos todas estas propuestas que son bien facilistas, bien para la galería, y se dificulta también para el gobierno, desde el punto de vista comunicacional, poder
dar cuenta que se están haciendo cosas, ¿no? Está el tema de la Defensoría de las Víctimas, está el Consejo contra el Crimen Organizado, está el Plan Calle Sin Violencia, que son medidas que de a poco, de manera lenta, porque esto es una cuestión que además viene hace muchos años, los índices de homicidio vienen incrementándose desde el año 2016, se empiezan a ver pequeños resultados de a poco, ¿no? En mejorar, por ejemplo, las condiciones en las que está la gente en el norte, ¿no? Los militares, los carabineros, en fin. Y decía la ministra del Interior en una entrevista hace una semana que todas las decisiones que ellos toman las hacen en base a opiniones de expertos, de las policías, de las Fuerzas Armadas. No es que a la ministra o al presidente se le ocurra tomar una o descarte otra medida, ¿no? Por ejemplo, el estado de excepción. ¿Cómo ves el debate en este contexto, ¿no? Donde aparecen estas propuestas, donde desde la oposición tampoco quizá se muestra una colaboración activa, por lo menos eso se ve desde afuera, no sé si quizás igual tienen otra posición ya como en la interna, pero ¿cómo ves esto en el corto plazo, no? Mira, efectivamente yo, como decía, tengo este tema con una altísima preocupación hace hartos años, con Luz, en otros paneles, hace años atrás, yo planteaba este tema, particularmente el narcotráfico y crimen organizado. No por una cosa personal, así que, ¿sabes por qué? Porque me tocó vivir situaciones que me alertaron respecto de esto. Yo fui parte del grupo de Amigos por la Paz en Colombia, que designó la presidenta Bachelet. Estaba ahí su madre, con la cual yo era muy amigo, estaba Andrés Alamán, estaba Isabel Allende, varios abogados, en fin, defensores de derechos humanos, y nos tocó ir incluso a Colombia. Y Chile se involucró en ese proceso. ¿Qué es lo que ocurrió con ese proceso? Ese proceso, al desarmarse la FARC y al generar una situación que generó, todavía no está del todo bien resuelto, pero se avanzó mucho eso, implicó que una parte muy grande del territorio colombiano volvió a tener la soberanía del Estado y, por tanto, de las instituciones del Estado colombiano. Los carteles, que son ejércitos económicos, políticos y militares de gran sentido de inteligencia estratégica, cuando observaron este fenómeno, empezaron a trasladarse hacia México, mucho más de lo que estaban, y hacia el Cono Sur. O sea, te estoy hablando de unos cuantos años para atrás. Y ahí vino una primera alerta. Alerta que yo creo que, como dice Lu, efectivamente el Estado chileno no supo detectar, no supo ver, no supo mirar, pero era un dato de realidad. Yo estoy hablando de cosas tan concretas como que a una persona de este ejército que se venía al Cono Sur, a Chile, solo por venirse, se le entregaban $4.000. Y estoy hablando de no sé cuántos años para atrás. Entonces, yo creo que aquí hay varios fenómenos que han ido cursando y que incluso es necesario hacer el diagnóstico de realidad a fondo. Y ese diagnóstico de realidad a fondo todavía no está hecho del todo. Y me parece que es urgente hacerlo, lo primero. Lo segundo, efectivamente, yo comparto con Luz también, en nuestro gobierno los primeros meses este no fue un tema de prioridad. Pero sin embargo pasaron esos meses y sí se transformó en un tema de prioridad. Y se empezó a buscar formas incluso súper concretas para enfrentar estos flagelos. Entre otros se llamó a la oposición a una mesa de diálogo. A la oposición le costó entrar a esa mesa de diálogo. Yo creo que es la cosa política que no alcanza a dimensionar los fenómenos en la dimensión que tienen, un poco réditos también. Lo trataron de llevar al Parlamento. Finalmente esa mesa se debilitó. Y ocurre que muchos de los proyectos de ley que el gobierno presenta se resuelven en el Parlamento. Entonces tampoco hay una definición que yo creo que solo pueda visualizarse al puro gobierno, sino que hay una corresponsabilidad político-institucional completa, de Estado, que incluye a la oposición, completa también. ¿Qué es lo que yo creo que hoy día se requiere con la urgencia que estamos? Mira, para mí, aunque no parezca tan evidente, pero es absolutamente necesario, y esto se está empujando en esa dirección, y ojalá la oposición lo estimule, lo ayude y no lo boicotee. Nosotros necesitamos con urgencia un plan estratégico multilateral y bilateral, con países fronterizos y con otros países con los cuales no tenemos frontera, para enfrentar estos flagelos. Porque estos flagelos están totalmente transnacionalizados. Pero totalmente. Mira, hace poco tiempo atrás, la Policía de Investigación investigó la trata de niñas, de adolescentes, hacia Chile, desde Colombia. ¿Y dónde estaba
la banda que movía todo esto en Colombia. Sí, claro. Entonces, muchos operan desde la cárcel también. Sí, desde la cárcel. Entonces yo creo que ahí hay un tema que a mí me parece súper importante tenerlo presente, porque mientras tú tienes un fenómeno de transnacionalización con la dimensión que tienes, estoy hablando de narcotráfico, principalmente lavado de dinero, principalmente crimen organizado, no necesariamente migración, aun cuando dentro de la inmigración efectivamente se producen este tipo de fenómenos también. Sí. O sea, hay bandas que operan y que le cobran a la gente llevarla a un país o a otro. Luz, te doy la palabra así bien libremente por si quieres cerrar el punto, porque vamos a pasar al último de los anotados en la tabla de hoy. No, yo dos cosas. Uno, recordar que efectivamente hubo una mesa, yo dije que hay volteretas que son buenas, entonces creo que la del gobierno ha sido en esa dirección. Cuando llamó a una mesa de seguridad, ¿verdad?, para transversal, recordemos que en ese mismo momento, en esa misma semana, indultó, ¿verdad?, a quienes habían, para muchos, habían ido a la calle a destruir nuestro patrimonio, y eso fue un shock para todos, tanto para la ciudadanía como para la oposición, que estaba poniendo todo su conocimiento y sus herramientas para poder llegar a esos acuerdos. Eso ha ido variando y esperamos que se avance. Lo otro que dice respecto de lo transversal tiene que ser absolutamente así, para eso hay que reforzar un sistema nacional de inteligencia que hoy día no tenemos, porque recordemos que nuestras policías tienen que estar volcadas a la seguridad interna del país, y obviamente hay otros organismos que no hemos podido reforzar, que también es una ley que está durmiendo en el Congreso, que tiene que ver con un sistema nacional de inteligencia. Si no es así, es muy difícil que se pueda hacer esto transversal, porque estamos hablando de crimen organizado, que requiere de otras herramientas, de otro tipo de formación, de otra mirada, que hoy día no tenemos o que está muy debilitada en nuestro país. Así que yo creo que hay que avanzar hacia adentro, pero también hacia afuera, como dice Juan Andrés, pero para eso también hay que avanzar en leyes importantes para poder tener las herramientas adecuadas para enfrentar en conjunto. Bueno, todavía una cosa muy 30 segundos. 30 segundos. Sí. Mira, yo creo que está la dimensión de estos flagelos, que yo creo que el acuerdo nacional que hoy día hay que tomar con urgencia implica reorientar recursos, prioridades del país en esta dirección. Y tiene que ser ahora. Porque si tú planificas muchas de las cosas que van a tener algún efecto a mediano plazo, oye, el que está al frente, este ejército que hablo yo, también opera. Sí, se va a mover. Hay una pulsión en la política de no impulsar las medidas de mediano plazo, porque se puede terminar favoreciendo el gobierno que viene, ¿no? Claro, y ese es un cortoplacismo. Ya lo hemos dicho hartas veces aquí. Pues la última vez que alguien de la misma coalición le entregó la banda presidencial fue el presidente Lagos a la presidenta Bachelet el 11 de marzo del 2006. O sea, el 11 de marzo de 2026 se van a cumplir 20 años, y uno mirándolo desde afuera diría, bueno, una cosa mínima incluso de autocuidado es tratar de arreglar las cosas mientras estoy en la oposición, porque lo más probable es que me toque estar en el gobierno en un par de años. Pero bueno, lamentablemente no hemos logrado salir de ahí. Y tampoco hemos logrado este año llegar a un consenso respecto a en qué nos podemos poner de acuerdo y en qué podemos discrepar sobre lo ocurrido durante los últimos 50 años, y lo digo a propósito del fallecimiento del ex general director de Carabineros y ex senador de la República, Rodolfo Echtangui. No ha generado tanta repercusión, entre otras cosas porque el general Echtangui se encontraba hace por lo menos 15 años completamente retirado de la vida pública, pero sí al menos señalar que si bien él asumió luego de que el caso de Gollado, militante del Partido Comunista, a propósito de tu presencia acá, Juan Andrés, escaló hasta la propia Junta de Gobierno, luego fue procesado por obstrucción a la justicia, se negó a renunciar a la dirección general. Durante su mando se cometieron violaciones a los derechos humanos acreditadas por el informe Rettig y Valech. Criticó el informe Rettig, dijo que no había ningún mea culpa que hacer, criticó el informe Valech también, y bueno, está el legado, ¿no? Y claro, probablemente lo que además enreda las cosas es que el general Echtangui fue senador de la UDI entre el año 98 y el 2006. Paréntesis, desde el punto de vista democrático, concurrió una elección y la ganó, por lo tanto ahí no hay un cuestionamiento, sino, bueno, cómo uno pudiera establecer un cierto consenso para ponderar esta figura histórica. Finalizo con esto. El año 2020
durante la dirección del general Rosas, Carabineros le quiso poner a una de sus academias de formación, a su academia de formación, perdón, el nombre del general Estangue, lo cual generó una enorme repercusión. Incluso el presidente Piñera se desmarcó de aquella decisión, y ayer Carabineros fue muy sobrio. Hay quien podría criticar por haberlo lamentado, pero fue muy sobrio en comunicar el fallecimiento del general Estangue sin reivindicarlo. Bueno, ¿qué se hace con este tipo de delegados? Porque como ustedes saben, no estamos hablando solo de una persona, sino que estamos hablando de cuál es el marco de nuestra convivencia común. Luz. Mira, la semana pasada fui a la presentación de un estudio sobre polarización que desarrolló 3xI junto a Criteria. Y quiere repetir a propósito de este fenómeno, ¿no? Y una de las cosas que llamaban la atención es que uno de los ejes de polarización y grande, o sea, de los más marcados, diría yo, era justamente todavía la visión que tiene la ciudadanía respecto de el golpe militar. Como quienes están a favor y quienes lo justifican versus quienes no. Y eso es preocupante porque han pasado varias generaciones y yo creo que es misión de todos, ¿no? El poder transmitir con el mayor realismo, dolor, de que algo así no nos debería dividir, sino que deberíamos tener toda una postura respecto a momentos históricos que ojalá no se vuelvan a repetir. Y en eso hay que ser sumamente claro, porque creo que nosotros mismos transmitimos a las siguientes generaciones un discurso, perdón que lo ponga así, es una palabra que no me gustaría repetir muy seguido, pero como un discurso de odio, ¿no? Y de separación respecto de eso. Y lo digo por ambos lados, digamos, porque yo te aseguro que la familia militar, como se le suele llamar, de las Fuerzas Armadas, en su interior, habla de un discurso bastante más moderado de lo que puede ser la ciudadanía mirada como desde fuera. Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar a propósito de las múltiples, porque no era un tipo de polarización, sino que de hecho el estudio se llama sobre polarizaciones, que no es solo la derecha y la izquierda políticamente, sino que todas aquellas que hoy día nos separan y que difícilmente nos va a hacer ayudarnos a un desarrollo que creo que desde la convivencia también es muy importante a propósito de la elección que tenemos muy pronto el 17 de diciembre. Entonces, creo que como dices tú, Pato, efectivamente no fue tan bullado, como muy poca gente probablemente se enteró. Se agradece siempre la sobriedad de las instituciones, como en este caso Carabineros, porque estas instituciones y las Fuerzas Armadas están por Chile, son transversales a las personas, a los momentos históricos, o sea, y tienen que estar por sobre eso. Por supuesto, fue un comandante en jefe, un director general, en el caso Carabineros, por lo tanto tienen que al menos dar el pésame, ¿no?, a la familia. Estuvo en un momento particular de nuestra historia, pero esa sobriedad se agradece porque es ejemplo para toda la ciudadanía de por qué están las instituciones, por qué tienen que estar sólidas, por qué se tienen que desarrollar, por qué no se pueden descuidar a propósito de las personas en los momentos históricos. Eso es lo que puedo decir respecto a este tema. Juan Andrés, en 2 minutos. 2 minutos, mira, yo creo que, hay mínimos éticos y creo que tienen que ver mucho con la convivencia, con la presencia y con el futuro de una sociedad. En el caso del general Estangue, tal cual como se recordó acá, él iba a ser procesado, fue acusado por el juez Milton Juica, que fue el último juez que investigó el caso de Degollado, porque antes hubieron otros, Cánovas y otros más. Es un largo proceso. Y cuando el juez Milton Juica, que era ministro de Corte de Apelaciones, lo acusa, tenía antecedentes muy concretos desde el punto de vista de lo que significaba que el alto mando de Carabineros, del cual Estangue era el director general, estaban involucrados en esa situación. Y lo que ocurrió en concreto fue que el general negó todo aquello. Esto pasaba en ese momento a justicia militar. Y la justicia militar hizo lo que hizo en muchos casos, simplemente cerró, no investigó. Y el gobierno le pide la renuncia y él no renuncia. Entonces aquí hay cuestiones que para mi gusto son demasiado complejas para efectos de los derechos humanos y de la democracia. Entonces, creo que esas son las cuestiones que tenemos que resolver democráticamente. Pero si no las resolvemos democráticamente, si por ejemplo en concreto sigue habiendo situaciones como muere Joan Jara, ¿no?,
Y alguien dijo, pucha, murió en el momento en que justo viene de vuelta una de las personas acusadas por la justicia chilena de haber matado a Víctor Jara. Pero estamos hablando de décadas. De décadas. 50 años, sí. 50 años. Joan murió a los 96. Claro, entonces yo creo que ahí hay, insisto en esto, mínimos que no se pueden oblicuar. Y creo que la situación que vivió Estangue pasa por este tipo de situaciones también. Derechos humanos y democracia. Porque en ambas situaciones él transgredió cuestiones que para mi gusto son hiper básicas en un sistema democrático, ¿no? En un Estado democrático. Bien, tenemos que cerrar. Muy bien, Juan Andrés, en 2 minutos. 2 minutos, qué bueno. Esta vez sí lo logramos. Tenemos que cerrar esta parte del radioanálisis. Agradecemos a Luz Poblete, que está ahí a la distancia. Luz, que tengas una excelente semana. Igual, para todos ustedes, un gusto, Juan Andrés, volver a compartir contigo y a todos nuestros auditores una buena semana. Gracias, Luz. Chao, Luz. Gracias, Luz. Y Juan Andrés Lago, nos vemos para la próxima. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, hacemos una breve pausa y a la vuelta